Volvemos hoy, amigo oyente, al libro de Jonás. Hemos presentado sencillamente asuntos de introducción en el programa anterior y en realidad observamos lo que decía el primer versículo. Veamos entonces lo que dicen los versículos 1 y 2 juntos del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, antes de entrar al texto, quisiéramos continuar con este asunto de la introducción que consideramos de suma importancia para poder comprender bien este libro. En la oportunidad anterior mencionamos el hecho de que el libro de Jonás es algo realmente poco común. Se encuentra entre los profetas menores, y Jonás era un profeta, pero este libro no presenta ninguna profecía. Es más bien un relato personal de un hecho de importancia en la vida de Jonás. Como narrador, él nos cuenta en este pequeño libro su experiencia, y aquí encontramos un gran mensaje. Creemos que el mensaje que es evidente aquí, de parte del Antiguo Testamento, es el hecho de que aquí tenemos en miniatura un cuadro de la nación de Israel en el período de la gran tribulación, de cómo Dios preservará a su pueblo. Aquí también encontramos una maravillosa enseñanza, y ya vamos a tratar con eso más adelante, que concierne a la resurrección de Jesucristo. Porque aquí tenemos un cuadro en realidad profético en cuanto a la resurrección del Señor, y el Señor Jesucristo dijo eso él mismo. Jonás fue una señal para los ninivitas, el Señor lo sería para su generación, y eso sería en su resurrección de entre los muertos. Por tanto, el libro de Jonás no es un cuento, no es una historia en cuanto a un pez nada más, lo que en realidad molesta al mundo negativo. Esa gente quiere demostrar cuán imposible es creer esto. Amigo oyente, ese no es el problema. El problema es que este es un cuadro de un hombre que fue levantado de entre los muertos y de un trono que está allá en el cielo, y en el medio del trono está un cordero que ha sido inmolado, y ese cordero es un cordero que ha resucitado. Y este mundo que rechaza a Cristo clamará algún día, Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Amigo oyente, usted puede apreciar que como un cordero, Él murió. Como un cordero, Él resucitó de entre los muertos, y como un cordero, Él ascendió al cielo. Y el cuadro de Él en el presente es el de un cordero en el cielo. Él es el sacrificio y el sacrificado. Él es el sacrificio y el sacerdote, y por tanto, Él es el pastor y el cordero. ¿Qué cuadro es este de Él? Ahora, el punto más sobresaliente que queremos mantener delante de nosotros al entrar en esta historia del libro de Jonás es el siguiente. Debemos recordar que el pez no es el héroe en esta historia. Tampoco es el villano, el canalla de la historia. En realidad debemos recalcar que este libro no es ni siquiera en cuanto a un pez, aunque el pez llega a ser algo importante en el libro de Jonás. Debemos decir que la dificultad principal es el de guardar una perspectiva correcta en este libro. El pez no es otra cosa sino un adorno y un embellecimiento de la historia. Cuando se hace una representación en un teatro, siempre hay ciertos accesorios y ciertas escenas. Pues bien, no hace ninguna diferencia a la obra si ésta tiene como telón de fondo algo rojo o algo azul o algo negro o blanco. La diferencia que pueda representar es algo que no tiene mucha importancia. Por tanto, debemos decir que el pez se encuentra entre los accesorios, no ocupa el camerino de la estrella de esta representación, digamos de paso. Ahora es necesario saber distinguir entre lo que el doctor G. Campbell Morgan llama lo esencial y lo incidental de cualquier libro en la Biblia. Lo incidental aquí es el pez, la calabaza, el viento, el bote y la ciudad de Nínive. Pero lo esencial aquí es Jehová y Jonás. Y aunque parezca raro, Dios y el hombre. Y de esto es que trata este libro. Los eruditos conservadores han ubicado la escritura de este libro alrededor del año 745 a.C. El incidente que se menciona aquí tuvo lugar alrededor de esa época. Algunos lo colocan tan temprano como el año 860 a.C., pero según nuestro juicio, esto tuvo lugar entre los años 800 y 750 a.C. Los estudiantes de la historia pueden reconocer este período como la época cuando Nínive se encontraba en su apogeo, cuando la nación asiria era un gran poder mundial en aquel día. Y fue destruida alrededor del año 606 a.C.,
y para la época de Aarotecus, el historiador griego de la ciudad de Nimrod, ya había cesado de existir. Y cuando Zenobia pasó por la ciudad, notó que estaba desierta ya, pero él testificó que aún estaban en pie sus muros. Ahora estos muros eran de unos 50 metros de altura, y los historiadores ahora estiman que eran solo de 35 metros de altura y 13 metros de ancho. Nínive, como vamos a ver, era una gran ciudad, y se nos dice mucho aquí en este libro de Jonás. Ahora hay dos formas de enfocar nuestro estudio en el libro de Jonás, y una de estas formas es la más popular, y la que es seguida por la mayoría de los comentaristas bíblicos, y es el notar el sorprendente parecido que existe entre Jonás y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y Jonás eran ambos misioneros hacia los gentiles. Ambos sufrieron naufragio. Ambos fueron testigos a los marineros a bordo del barco, y ambos fueron usados para librar de la muerte a esos marineros. Hay otras comparaciones sorprendentes que pueden dar un estudio de esto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero Pablo realizó 3 viajes misioneros, y con el viaje a Roma, el cual consideramos también un viaje misionero, deberíamos decir que en realidad fueron 4 los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y los 4 capítulos del libro de Jonás permiten dividirlo en 4 viajes misioneros de Jonás. El primer viaje, por supuesto, fue cuando él fue a parar dentro del pez. El segundo fue a tierra seca. El tercero fue a Nínive. Y el cuarto le llevó a él al corazón de Dios. Y esta, amigo oyente, es una división muy buena y segura de este pequeño libro, pero en realidad nunca nos ha dejado satisfechos. Pensamos que hay mucho más aquí que eso. Y al hacer un bosquejo de este libro sin llegar a hacer comparaciones con el apóstol Pablo, es por cierto algo bastante difícil. Y creemos que hay más dificultades en bosquejar este pequeño libro de Jonás que con el libro de Apocalipsis. Ahora esto quizá le sorprenda a usted, amigo oyente, pero el libro de Apocalipsis es un libro matemático y mecánico. Se divide a sí mismo. Los liberales han dicho por demasiado tiempo, ya que este es un libro muy difícil, que nadie lo puede comprender. Bueno, tal vez el liberal no lo comprenda, pero opinamos que el Apocalipsis es uno de los libros más sencillos en realidad de la Biblia. Debemos permitir que él diga lo que quiere decir. Ahora aquí tenemos otra forma de abordar este libro de Jonás que vamos a comenzar a estudiar, y la podemos explicar dando el siguiente ejemplo. Cuando uno va a una estación de ferrocarril o a un aeropuerto, puede comprobar que allí hay ciertos itinerarios que indican los horarios y el movimiento de los trenes o de los aviones. Hay 3 cosas que son importantes. Ahora, la primera de ellas, que es importante, es la salida del tren o del avión. ¿A qué hora sale? Y, por supuesto, el lugar de dónde va a salir. Eso también es importante porque uno tiene que saber cuál es ese lugar y localizar ese punto de partida para enterarse de la hora de salida. Luego usted tiene que buscar cuál es el lugar de destino del tren o del avión. Esto por lo general se da por número o por nombre, de manera que usted pueda abordar el tren o el avión correcto, y es importante hacer eso. Cuando la época de la aviación estaba en sus comienzos, el viajar de un lugar a otro en avión era un poco más difícil. A veces era muy fácil cometer errores y abordar el avión equivocado. Cierto hombre de negocios estaba viajando desde California a Nueva York, y en aquella época los aviones no volaban directamente, sino que tenían que hacer escalas. Y el avión en el cual este hombre viajaba hizo escala en la ciudad de Chicago. Así es que él descendió del avión que lo había traído de California y subió luego a un avión que él pensaba lo llevaría hasta Nueva York. Pero luego descubrió que estaba regresando una vez más a California. No creemos que esto pueda suceder en el presente porque hay mucha más organización y más cuidado en esto. Pero sí es importante que uno obtenga la hora de salida, el lugar de destino y la hora de llegada. Eso es importante porque puede que alguien lo esté esperando a uno en el lugar de destino. Ahora, cuando usted observa el libro de Jonás de esta manera, puede darse cuenta que aquí se tiene también un itinerario. En el capítulo 1, Jonás sale de Israel. Evidentemente él había salido de la ciudad donde vivía. Él parte de ese lugar. Su destino es Nínive. Pero él llega al pez. En el capítulo 2 tenemos que él sale del pez. Su destino todavía es Nínive. Pero él llega a tierra seca. En el capítulo 3 vemos que él sale de la tierra seca. Su destino sigue siendo Nínive y él llega allí a esa ciudad. Él se demoró 3 capítulos para hacerlo y tuvo que hacer el viaje dentro de un pez, pero logró llegar al fin. Ahora el capítulo 4 es otro capítulo muy destacado. Él parte de Nínive.
Su destino es una calabaza o un lugar fuera de la ciudad de Nínive. Él llega al corazón de Dios, un lugar maravilloso donde cualquier persona puede llegar. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted tome nota que el libro de Jonás es mejor mirarlo desde ese punto de vista, para que cuando entremos al capítulo 1, notemos que él va saliendo de Israel. Nuestro destino será Nínive, y Jonás llegará en el pez. Ahora, antes de entrar a los detalles de este libro, debemos mencionar otro asunto de introducción. La brevedad del libro de Jonás lleva a cualquier lector casual a la conclusión de que aquí no hay nada de significancia en particular, con excepción de la diatriba en cuanto a la ballena que se tragó a Jonás. Por supuesto, debemos decir que no era una ballena, puede que haya sido, pero no creemos que eso sea así. Este fue un pez especial preparado para esta ocasión. Como quiera que sea, el pequeño libro de Jonás tiene 4 capítulos, y son capítulos muy breves, y es un poco más del doble del libro de Abdías, el cual es el libro más corto en la Biblia. Ahora, el libro de Jonás es muy breve, y por esa razón tenemos la tendencia de pasarlo desapercibido. Amigo oyente, usted ha notado cada uno de estos pequeños libros, y se dará cuenta que no se les puede llamar profetas menores. Cada uno de ellos es como una pequeña bomba atómica, cargada de poder y potencia, y con un programa de Dios. Ahora existen 6 temas significativos que se sugieren y desarrollan en este libro de Jonás, lo cual hace de este libro algo muy relevante para nosotros en el presente. Vamos a tratar cada uno de estos al avanzar en nuestro estudio. Por ahora solo queremos mencionarlos. Número 1. Este es un libro del Antiguo Testamento que presenta la resurrección. Esto es lo que queremos decir. Todas las grandes doctrinas de la fe cristiana se presentan en ciertos libros del Antiguo Testamento y esto nos da ilustraciones. Por ejemplo, el libro de Éxodo presenta la redención, la liberación del pecado para el pecador que va a Cristo, y eso es ilustrado allí. En el pequeño libro de Ruth tenemos el romance de la redención. Aquí tenemos el lado de amor de la redención. En el libro de Esther, pues tenemos el romance de la providencia. Y en el libro de Job, como ya hemos visto, tenemos algo diferente, y creemos que se nos enseña el arrepentimiento. Y usted puede recorrer toda la Escritura y encontrar que las grandes doctrinas de nuestra fe son ilustradas por un libro en el Antiguo Testamento. Ahora, el pequeño libro de Jonás nos ilustra la resurrección, y esto enseña la resurrección del Señor Jesucristo. Y si no fuera así, es decir, si no enseñara esa gran doctrina de la resurrección, entonces la doctrina más importante de la fe cristiana no estaría ilustrada por algún libro del Antiguo Testamento. Y solo por esa razón, nosotros diríamos que este es un libro de suma importancia. Ahora, este pequeño libro también enseña que la salvación no es por medio de las obras, es por la fe que le lleva al arrepentimiento. Este pequeño libro se lee por los judíos ortodoxos en el gran día del perdón, el Yom Kippur. Amigo oyente, el camino hacia Dios no es por medio de obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por medio de la sangre de un sacrificio sustitutivo provisto por el Señor, y creemos que una de las declaraciones de mayor envergadura en el libro de Jonás se encuentra en el capítulo 2, cuando dice que la salvación es de Jehová. Él es el autor de la salvación. Él es quien edificó ese gran edificio de nuestra salvación. Él es el arquitecto. Encontramos entonces un tercer gran propósito en este libro, y este es el propósito de Dios de que la gracia no vaya a ser frustrada. Jonás se negó a ir a Nínive, pero Dios iba a enviar el mensaje a Nínive de todas maneras. Lo interesante en este caso en particular es que Jonás va a ser un testigo de Dios en Nínive. Él no sabía que iba a ese lugar, pero lo hizo. La cuarta gran verdad que encontramos aquí es que Dios no nos va a dejar de lado debido a nuestra infidelidad. Amigo oyente, hay muchos jugadores sentados alrededor del campo de juego. Quizá haya más sentados alrededor del campo de juego que jugando en el partido. Y estos suplentes solamente son llamados cuando el que dirige el equipo piensa que pueden contribuir al encuentro. Si usted y yo, amigo oyente, somos infieles, Dios nos puede hacer sentar, pero aún tenemos nuestro uniforme, y Él no nos va a echar a un lado. En cualquier momento en que nosotros queramos regresar a ese encuentro de la vida para Él, Él permitirá que nosotros lo hagamos. Eso es lo que nos enseña este pequeño libro de Jonás. Tenemos luego una quinta gran verdad, y es que Dios es bueno y misericordioso.
y vamos a ver cuán maravilloso es nuestro Dios. La sexta y última gran verdad es un versículo que podemos escribir en la primera página del libro de Jonás. Proviene de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde dice, «Ciertamente, también Dios de los gentiles». Amigo oyente, cuando Dios escogió a Abraham, Él le dijo a los gentiles, «Yo voy a tener que dejarlos a ustedes por algún corto tiempo a causa del pecado que ha entrado a la familia humana, pero yo voy a preparar salvación para ustedes a través de un hombre y una nación, y yo traeré al Redentor, el Salvador, al mundo». Y ahora Dios tiene una salvación para la humanidad. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 29, ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pues bien, el libro de Jonás revela que aún en el Antiguo Testamento Dios no se olvidó de los gentiles. Porque si Él estaba dispuesto a salvar a una mujer como Rahab la ramera, y a una nación brutal y cruel como los asirios, los habitantes de Nínive, su capital, debemos decir, amigo oyente, que Dios se ha dedicado a este asunto de salvar, y Él, por cierto, quiere salvarnos a nosotros también. Y estos son los 6 grandes temas que se tratan aquí en este pequeño libro de Jonás. Vamos a traer cada uno de ellos cuando lleguemos a ellos, por supuesto, en este libro. Por ahora vamos a observar nuestro itinerario porque queremos ver cuándo sale o llega el avión o el tren, y Dios mediante, en la próxima oportunidad vamos a partir de Israel, de Samaria, y nos vamos a dirigir hacia Nínive, donde vamos a llegar en un pez. Nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa para entrar de lleno en este estudio del libro del profeta Jonás. Y confiamos que usted, amigo oyente, lea todo este primer capítulo para estar así más familiarizado con su contenido. Hasta ahora en la introducción hemos analizado algunos puntos destacados previo al estudio de tan interesante libro. Es nuestra oración que el Señor dirija su vida en todo tiempo.